Creo firmemente que las ideologías son para las dictaduras y que las ideas son para los gobiernos. En estos tiempos de elecciones hay que dejar perfectamente claro cuáles son los dos proyectos que tenemos para México, porque lo que vivimos en el año 2000, que fue una simple alternancia, la sustitución de un partido por el otro, tenemos hoy en el 2018 que convertirla en una verdadera transición que derive en un nuevo pacto social, en una nueva constitucionalidad. No podemos quedarnos otra vez truncados con una transición que se quedó a medias. Y para poder entender este marco conceptual de ideas, el cual está carente en esta elección política, seamos claros y compartámoslo, queridos amigos, las ideas preceden a la política y hay que dejar muy claro en dónde está México y cuál ha sido su evolución como país. La revolución de 1910 fue una revolución hecha y liderada por muchos factores, definitivamente, muchas variables de la historia, muchas que venían incluso de causas populares, pero que estuvieron lideradas por un hombre al que le hemos llamado el apóstol de la democracia, y así lo recordamos, pero que olvidamos que era un gran liberal. Que Madero siempre, tanto en su libro La Sucesión Presidencial de 1910 como en el Plan de San Luis, lo que verdaderamente buscaba era una reforma política y una reforma económica, porque Madero se había dado cuenta que había una concentración de la riqueza que se había generado con los tiempos del porfirismo, en donde unos cuantos eran los que ganaban, donde todo se concentraba siempre en los privilegiados del régimen porfirista. Y eso no hay que olvidarlo, porque esa visión de Madero era la visión de los liberales también de la Constitución de 1857, el crear un país y garantizar una propiedad privada que permitiera a los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, comerciantes, poder crecer también a un ritmo importante y que no tuviéramos lo que algunos erróneamente llaman neoliberalismo y que no es más que un mercantilismo de Estado. Y bueno, la Revolución Mexicana, en uno de sus avances y en uno de sus momentos más importantes, que fue la Convención de Aguascalientes, ahí no únicamente, como se nos ha querido decir, que se debatieron las causas de los villistas y los zapatistas, sino que también la visión de ellos, en conjunto con otros sectores muy importantes de la sociedad, se determinó un programa que hoy sería un programa prácticamente libertario. ¿Por qué? Porque hablaba de transformar la república en un parlamentarismo, en un parlamento donde se acotaran las facultades del ejecutivo, del presidente de la república, y tuviéramos más debate, más confrontación de ideas, de argumentos. La autonomía municipal fue algo que también se abordó en esa convención. Se abordó también la necesidad de algo que hoy está totalmente carente en la vida pública, que es una ley que garantizara el comportamiento ético, la ética, ¿sí? No puede haber un modelo económico si no existe ética en el comportamiento público, en la honestidad, en la forma honesta en que se desenvuelva un funcionario. Hoy eso es prácticamente la ausencia total de la vida pública. Y bueno, muchos más propuestas que se hicieron en esa convención, fortalecer evidentemente al pequeño, al mediano empresario, que participaran activamente en la propiedad y que se dejara atrás la concentración de esa riqueza que había generado un mercantilismo o un modelo mercantilista de Estado. Quiero recomendar 3 lecturas fundamentales para entender lo que fue ese proceso tan importante de nuestra revolución, y que ahora que hablamos de un debate nos concentremos en cuál es el momento que vive hoy México, en una revolución que esperemos nunca sea violenta, pero que sí se requiere poner las ideas sobre el escritorio. Y bueno,
Recomiendo mucho el libro de Arnaldo Córdoba, ya lo había comentado anteriormente, La ideología de la Revolución Mexicana. Aquí don Arnaldo, cuando lee uno el libro, definitivamente se agiganta la figura del prócer reformador, demócrata y libertario que era Francisco I. Madero. Quiero recomendar también el libro de Breve Historia de la Revolución Mexicana de Pedro Salmerón y Felipe Ávila, en donde nos muestra precisamente también el programa social del villismo y el zapatismo, cuando se piensa que eran dos caudillos que no tenían ideas, que no estaban ilustrados, que eran ignorantes. Pues este libro derrumba esos mitos que nos han querido vender de nuestros revolucionarios. Y por parte también de Felipe Ávila, entre el porfiriato y la revolución, que fue el itinerato de Francisco León de la Barra, para entender precisamente cuál fue la transición. No hay que olvidar lo que dice ese politólogo Juan Linz en El quiebre de las democracias: el momento más difícil de una sociedad es una sociedad de cambio, cuando está en cambio, cuando está en evolución, como estamos en este momento nosotros en el país. Hay que dialogar y hay que poner las ideas para que antecedan al poder primitivo y frívolo de la política que hoy domina. Sigamos en este debate y recuerden, el proyecto libertario está firme. Seguiremos adelante construyendo y aportando humildemente nuestras ideas para contrastarlas con también magníficas ideas de otros personajes. Por la libre, para lograr la prosperidad del país.